A continuación, la siguiente presentación, que se centra en estrategias de prevención desde el punto de vista de cardiología. Lamentablemente la doctora Ana Martín no ha podido acompañarnos por circunstancias personales, pero nos ha enviado su presentación y Tomás nos la va a poner y la vamos a escuchar con el mismo interés que si estuviera ella aquí, y luego ya abriremos el debate. Tomás, cuando puedas. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Martín García, soy adjunto de cardiología en el Complejo Universitario de Salamanca, donde coordino la unidad de cardio-oncohematología. Es un verdadero placer poder participar en este primer curso para residentes de cardio-oncohematología y lamento profundamente no poder estar de una forma presencial con todos vosotros. Quiero dar las gracias a los organizadores por su invitación y al equipo TIC de la SED por haber hecho factible mi presencia de esta forma virtual. En los próximos minutos vamos a analizar cuáles son las estrategias de prevención actuales de la cardiotoxicidad desde el punto de vista de cardiología. Como saben, aunque la identificación y tratamiento precoz son puntos claves a la hora de reducir las consecuencias en morbo y mortalidad de las complicaciones cardiovasculares asociadas al tratamiento antineoplásico, lo óptimo sería poder prevenir la aparición y el desarrollo de estas, por lo que debemos de considerar a la prevención un aspecto prioritario fundamental en cardio-oncología. Y lo primero de todo es definir los distintos tipos de prevención. El simplemente de ser diagnosticado de un cáncer y de requerir tratamiento antineoplásico implica ya un estadio A de insuficiencia cardíaca, es decir, un corazón de alto riesgo de desarrollar cardiopatía estructural, aunque en este momento sea normal. Todas las medidas preventivas que establecemos en este momento van a ser medidas de prevención primaria. Cuando ya identificamos disfunción subclínica, como es caída del strain o incremento de los biomarcadores en fases más avanzadas, caída de la fracción de eyección o la presencia de disfunción diastólica, estaríamos en un estadio B de insuficiencia cardíaca y las medidas que estableciéramos en este punto serían medidas de prevención secundaria. Y si avanzamos la lesión y desarrollamos síntomas, este paciente ya tiene enfermedad cardiovascular y debemos de tratar esta enfermedad cardiovascular y lo que en este modelo sería la prevención terciaria. Es importante que no nos podemos olvidar que el paciente que ya parte de enfermedad cardiovascular antes de recibir tratamiento antineoplásico tiene una menor reserva cardiovascular y por tanto va a tener una menor tolerancia a un daño miocárdico adicional con este tratamiento potencialmente cardiotóxico. Estos pacientes deben ser valorados por un cardiólogo antes de comenzar el tratamiento, idealmente en una consulta específica de cardio-oncología, con objeto de optimizar el tratamiento farmacológico. Y además tenemos que tener presente que a lo largo de todo el proceso oncológico es de vital importancia valorar el riesgo cardiovascular y controlar los factores de riesgo cardiovasculares modificables, puesto que sabemos que estrategias generales como es el cese del tabaquismo, incrementar el ejercicio físico evitando el sedentarismo y reducción del peso, junto con intervenciones farmacológicas cuando son necesarias, con hipolipemiantes, antihipertensivos o tratamiento antidiabético, mejoran potencialmente la salud cardiovascular general y por tanto reducen el riesgo de toxicidad cardíaca. ¿Y cómo podemos prevenir el desarrollo de cardiotoxicidad? Pues en cuanto a la prevención primaria, en la imagen pueden ver un resumen de los estudios más relevantes publicados en los últimos años, donde se analiza el tratamiento neurohormonal en el contexto de esta prevención primaria. Se utilizan betabloqueantes y ECAs ARA2 en estudios de número pequeño de pacientes, la mayor parte de ellos tratados con antraciclinas o anti-ER2, por tanto neoplasias de mama o neoplasias hematológicas como el linfoma, que son fundamentalmente unicéntricos o con participación de un número limitado de centros hospitalarios. Muchos de ellos son retrospectivos observacionales, pocos aleatorizados y muchos tienen resultados incluso divergentes. Vamos a analizar con un mayor detalle aquellos estudios que son más relevantes o los estudios más recientes. En cuanto a los betabloqueantes, el más estudiado ha sido el carvedilol. En el estudio CECI, que incluye 200 pacientes con cáncer de mama ER2 negativo que utilizan a carvedilol versus placebo, obtienen que no existen diferencias de la disfunción ventricular asociada a cardiotóxicos ni la variación de la FEBI en el paciente tratado con el carvedilol. Sin embargo, el subgrupo de pacientes tratados con este fármaco sí que hay una atenuación del incremento de la troponina y menor disfunción diastólica a los 6 meses. Se ha publicado recientemente un estudio con un mayor seguimiento a 2 años y no existen diferencias en cardiotoxicidad ni en disfunción diastólica, ni en cambio de la FEBI, ni en el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo.
En cuanto al estudio PRADA, analiza 120 pacientes con neoplasia de mama tratados con antraciclinas más o menos trastuzumab, utilizan un diseño 2x2 con cardesartán, metoprolol y placebo y observa una menor reducción de la FEBI con cardesartán, pero no con metoprolol. Sin embargo, los pacientes tratados con metoprolol tienen una atenuación del incremento de la troponina y el seguimiento extendido publicado recientemente con una mediana de 23 meses no hay diferencias en la FEBI ni en las troponinas entre ambos grupos. El estudio Manticore en mujeres con cáncer de mama, que estudia perindopril, bisoprolol y placebo, no encuentra diferencias en el endpoint primario de remodelado ventricular, pero sí diferencias en la FEBI a los 12 meses comparada con la basal. Vemos que son diferencias muy pequeñas, bisoprolol del 1%, perindopril del 3% y el placebo del 5%. Aparte, los pacientes tratados con perindopril y bisoprolol tienen menores interrupciones del trastuzumab. El estudio Overcome son pacientes con linfoma que reciben un trasplante autólogo, 90 pacientes en los cuales se autoriza placebo versus nalaplay y carvedilol y obtienen resultados significativos con ausencia de cambios de la FEBI del paciente bajo tratamiento neurohormonal y del evento combinado de mortalidad y insuficiencia cardíaca o disfunción sistólica. También colaboradores analizan a más de 450 pacientes con cáncer de mama comparando tres grupos, placebo, carvedilol y lisinopril. Solo el grupo tratado con antraciclinas, por tanto de mayor riesgo, que fueron 189 pacientes, obtiene resultados beneficiosos del tratamiento neurohormonal con lisinopril o carvedilol frente al placebo, con una menor reducción de la FEBI, menores interrupciones de trastuzumab y una mayor supervivencia libre de disfunción ventricular asociada a cardiotóxicos. Un estudio publicado recientemente es el análisis intermedio del SAFE Trial, en el cual solo se publican los resultados de 174 pacientes a 12 meses de seguimiento. El total de los pacientes que se espera incluir son 262 enfermos y son pacientes con cáncer de mama no metastásico tratados con antraciclinas y en algunos de los casos trastuzumab y radioterapia. Se aleatoriza, como hemos dicho, a 4 brazos, bisoprolol, ramipril, ambos fármacos o placebo, con una monitorización, un seguimiento establecido hasta los 24 meses y lo que objetivan es que hay un menor descenso de la fracción de eyección medida por eco 3D en los pacientes con tratamiento neurohormonal comparado con el placebo y un menor cambio del GLS en los pacientes que son también tratados comparado con el placebo de forma significativa y también tiene beneficios en el remodelado ventricular. Sin embargo, estos resultados pues, son pendientes de confirmar con los resultados finales del ensayo clínico. En cuanto a metanálisis, simplemente destacar el que ven en la imagen, que es el que incluye un mayor número de pacientes, 1.984 pacientes de 17 estudios con cáncer de mama o neoplasia hematológica tratados con antraciclinas y otras trastuzumab, y los autores encuentran que la terapia neurohormonal se asocia con una mayor fracción de eyección en el seguimiento comparada con el placebo, con una diferencia media de 3,96%. Sin embargo, no existen diferencias en la incidencia de eventos adversos y los autores sí que describen limitaciones importantes de los estudios incluidos. Hay una elevada proporción de pacientes que no tienen valores de la FEBI basal, son estudios pequeños, unicéntricos o con pocos centros reclutadores. Existe sesgo de publicación, heterogeneidad en los efectos del tratamiento y seguimientos cortos. Por tanto, la conclusión de los autores es que son necesarios ensayos clínicos más potentes que nos permitan definir los efectos del tratamiento con objetivos clínicos. En cuanto a las estatinas, adicionalmente a su efecto hipolipemiante, por su efecto pleiotrópico, antiinflamatorio y reductor del estrés oxidativo, han sido estudiadas. Sin embargo, son estudios normalmente observacionales con resultados divergentes que no nos permiten establecer recomendaciones. Estamos pendientes de los resultados de ensayos clínicos que se están llevando a la actualidad, como el PREVENT. En cuanto a los antagonistas del receptor de la aldosterona, también los estudios publicados son datos escasos y contradictorios. Y existen otros agentes cardioprotectores en investigación, como es la ralabacina o el sacubitril/valsartán, muy interesante en el PRADA2 que se está llevando a cabo en la actualidad, la ibaradina, que esperemos que tenga resultados en los próximos meses. Como conclusiones a todos estos estudios, fundamentalmente son las limitaciones de los mismos. Incluyen un número pequeño de pacientes con un seguimiento clínico limitado. Los endpoints son parámetros de imagen o biomarcadores, no son parámetros clínicos. La mayor parte de los pacientes son tratados con antraciclinas y otras trastuzumab, por tanto son pacientes con cáncer de mama o linfomas. No se estudian otro tipo de neoplasias, no se estudian otro tipo de tratamientos ampliamente utilizados en el momento actual, como son terapias dirigidas o inmunoterapias. Las diferencias que obtienen de fracción de eyección son muy pequeñas, a veces menores que la variabilidad de la propia técnica, y el beneficio, este beneficio parece modesto del tratamiento neurohormonal,
y desconocemos cuál es el significado clínico de esta pequeña modificación de la fracción de hierro. En cuanto a la prevención secundaria, destacan los estudios de la doctora Cardinali. En el 2010 nos presentan a un estudio de 226 pacientes en los cuales ya tienen disfunción ventricular asociada a cardiotóxicos, donde observan que el inicio precoz en los primeros 6 meses tiene un beneficio muy importante, ya que el 42% de los pacientes alcanzan valores de FEBI ya como los valores de FEBI basal, y como les he comentado, el beneficio fundamentalmente se reduce al inicio precoz del tratamiento neurohormonal en los primeros 6 meses, puesto que este beneficio prácticamente se anula cuando se inicia posteriormente a este periodo de tiempo. Y en el 2018, la doctora Cardinale, de la misma forma, presenta un estudio de 273 pacientes, fundamentalmente mujeres con cáncer de mama, en el que comparan 2 estrategias de cardioprotección. La primaria, en el que administran tratamiento neurohormonal a todos los pacientes, y la secundaria, donde administran tratamiento neurohormonal solo a los pacientes con troponinas elevadas. Y lo que observan es que no hay diferencias ni en la elevación de troponinas ni en la incidencia de disfunción ventricular asociada a cardiotóxicos, de tal forma que los autores defienden utilizar el tratamiento neurohormonal en pacientes de alto riesgo identificados con la elevación de troponina. En los últimos años se han publicado varios estudios que analizan la seguridad de tratar a pacientes con cáncer de mama y trastuzumab, en los cuales se ha detectado disfunción sistólica ligera por el trastuzumab, estando asintomáticos, sin datos de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, los estudios tienen un número muy pequeño de pacientes, de 20, 31 pacientes, y lo que concluyen es que es seguro continuar con el tratamiento del trastuzumab siempre y cuando se comience el tratamiento neurohormonal y se realice un seguimiento intensivo en la consulta de cardiotoxicidad. Sin embargo, requerimos estudios mayores que nos permitan confirmar estos hallazgos, en los cuales casi el 90% de los pacientes pues permiten completar el tratamiento con el trastuzumab de una forma segura. Requerimos ensayos clínicos que confirmen estos hallazgos de estos pequeños estudios publicados. Por otro lado, un aspecto muy importante es la prevención, es el ejercicio físico, tratamiento antineoplásico, en particular las antraciclinas, aparte de afectar al corazón, pueden producir miometría tóxica con atrofia del músculo esquelético y desmineralización ósea, y se asocia a una reducción significativa de la capacidad funcional cardiorrespiratoria con reducción del consumo pico de oxígeno. De la misma forma, las antraciclinas pues, ocasionan un envejecimiento acelerado. Por tanto, el entrenamiento con ejercicio y estrategias de modificar los estilos de vida pues, pueden tener efectos beneficiosos. Se sabe en varios estudios y metaanálisis que el ejercicio físico puede actuar como terapia adyuvante, mejorando la morbimortalidad de estos pacientes, incrementando la capacidad cardiorrespiratoria con incremento del consumo pico de oxígeno. Sin embargo, no disponemos de evidencia que evalúe específicamente el efecto del ejercicio en la prevención o reducción de la cardiotoxicidad en estos pacientes. Y quiero recomendar el siguiente artículo publicado este mismo año en el JACO Cardio Oncology, en el cual analizan la evidencia científica disponible en la actualidad de las estrategias de prevención desde el punto de vista de oncología, de cardiología, y ponen especial énfasis en las medidas preventivas comunes a la población general, como es el control del riesgo cardiovascular, con cambios de estilo de vida y con instalación de medidas farmacológicas en pacientes hipertensos, diabéticos o con dislipemia. Y en este sentido, recordarles la existencia del documento de consenso sobre la estratificación, monitorización y control de riesgo cardiovascular en pacientes con cáncer, publicado el año pasado, en el cual han colaborado de forma multidisciplinar todas las sociedades científicas implicadas en el cuidado del paciente con cáncer y enfermedad cardiovascular. Y el objetivo de este documento de consenso es ser una guía práctica del manejo del riesgo cardiovascular en las diferentes etapas del proceso de la cáncer. Y destacar la importancia de la investigación en el campo de la prevención. Son muchos los estudios que se están llevando a cabo en la actualidad, tanto en intervenciones farmacológicas, intervenciones guiadas por el riesgo, medidas preventivas en radioterapia o modificaciones del estilo de vida como el ejercicio. Y en este sentido les quiero presentar el ensayo clínico CARTIER que se está llevando a cabo en la actualidad. Es un estudio clínico aleatorizado multicéntrico que incluye a 14 hospitales coordinados desde el Complejo Universitario de Salamanca. Son pacientes de alto riesgo, puesto que son ancianos que tienen cáncer y reciben tratamiento antineoplásico. Y comparamos 2 estrategias. La estrategia de prevención primaria con un seguimiento, una monitorización intensiva desde la consulta de cardiotoxicidad, y una estrategia de prevención secundaria en la cual el paciente es seguido por oncología y hematología y solo es derivado a la consulta cuando lo estiman necesario.
El objetivo primario es un objetivo duro, clínico, como es la mortalidad a 5 años. Y como conclusiones a la charla, sí que quiero destacar que el objetivo prioritario de la cardiología es prevenir la cardiotoxicidad, que actualmente la evidencia clínica que disponemos no permite establecer recomendaciones firmes del uso de fármacos cardiovasculares en prevención primaria ni en secundaria. El ejercicio físico como terapia adyuvante sabemos que reduce la mortalidad y mejora la capacidad funcional, pero estamos a la espera de ensayos clínicos que nos demuestren que mejora también, reduce, previene las complicaciones cardiovasculares del tratamiento neoplásico. El control de riesgo cardiovascular es crucial para evitar las complicaciones cardiovasculares y para esto es necesario trabajar en equipo, oncólogos, hematólogos, oncólogos, radioterapeutas y cardiólogos, y que se requiere también de esta colaboración en ensayos clínicos multicéntricos para evaluar intervenciones farmacológicas y de estilo de vida que permitan definir las estrategias cardioprotectoras e identificar a los pacientes con una mayor probabilidad de beneficio de estas estrategias. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que esta charla haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.